Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este solemne culto de adoración a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 111, versículo 1: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Vamos a dar inicio con un preludio aquí para que cada quien tenga una oración personal en sus lugares. A continuación vamos a hacer el llamamiento a la adoración y les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 111. Salmo 111. Cuando lo encuentren se ponen de pie, por favor. Están acomodando algunos hermanos, Bueno, Salmo 111, la palabra de nuestro... Vamos a hacer la lectura de manera alternada. Y la palabra de Dios dice: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno número 2. Himno número 2, a Dios sea la gloria. Permaneciendo así de pie, vamos a tener la oración de ofrecimiento. Padre Celestial, bendito seas, porque a ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tú solo eres digno de todo cuanto hay, Señor. Porque solo tú, Señor, eres un Dios de amor, un Dios que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, Señor. Te pido en esta hora que perdones nuestros pecados, que no veas nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos y acciones, Señor. Y quita todo estorbo para que nuestras oraciones de gratitud, primeramente, y las de peticiones lleguen ante ti, Padre eterno. Te ponemos delante de tu presencia toda esta congregación, Señor, que el único objeto es ese, de alabarte, Señor, de venirte a darte gracias después de esta semana de altibajos, Señor, porque todos los tuvimos, pero te agradecemos por todo lo que nos diste y todo lo que tampoco nos diste, Señor, porque tú sabes qué es lo que nos conviene, Señor. Ayúdanos a discernir esas cosas, a llevarlas con gusto, todo lo que hagamos, que lo hagamos para ti, Señor, pensando en agradarte en todo momento, Señor. Recibe este culto,
de tal manera que estos cantos que son para ti, Señor, lleguen como una ofrenda grata a ti, Señor, agradable, que la recibas, Señor, que humilles nuestro corazón para que sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, quítanos todo espíritu de vanidad, de soberbia, de orgullo, Señor, que aprendamos a depender de ti completamente, Señor. Y todo esto lo ponemos únicamente en tus manos, Señor, y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a pedir que se sienten un momento, mientras le vamos a dar tiempo a las personas que van llegando, y también les voy a pedir que empiecen a buscar el himno 256, himno 256, venid, cantad de gozo en plenitud. Himno 256. Perdón. Himno 24, sí. Perdón, gracias por la corrección. Himno 24, al Rey de los Reyes. Santa Comunión, con gran reverencia a Él nos llegue, su nombre ensalcé de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir, senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador, al Rey de los Reyes, Jesús, el amante sublime y triunfante, al mundo volverá, con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Ya en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor, tu pueblo te adora, también no te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan
dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. A Dios solo sabio y omnipotente, en todo reverente, honor y majestad, por tu beneficio percibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y asegura mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Hermanos, a continuación vamos a tener el acto formal de la instalación de nuestro pastor Antonio Rodríguez, y precisamente por eso nos visita el pastor Margarito Escobar Díaz por parte del presbiterio para este acto. Buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición para mí y para mi esposa estar aquí con ustedes. Después de algún tiempo, ¿verdad? Nos sentimos bendecidos al estar acá. Y sobre todo, hermanos, nuestro gozo es grande porque tenemos el honor de ver otra vez a los distintos hermanos que conocemos, ¿verdad? Estamos conscientes que no los conocemos a todos, pero igual, hermanos, por ser parte de la Iglesia de Cristo y por ser un cuerpo, entonces es como si los conociéramos, ¿verdad?, de toda la vida. Damos gracias a Dios por eso, y también pues damos gracias a Dios, o en lo personal doy gracias a Dios por el gran privilegio que me da de estar aquí, ¿verdad?, con el propósito de hacer la instalación formal del pastor Antonio Rodríguez. La verdad, pues fui bendecido, seleccionado de varios pastores. Hubo varios otros, pusieron los ojos en mí. Bueno, Dios puso los ojos en mí para que llegara hasta acá. Y pues por gracia de Dios, aquí estamos, hermanos, pues para cumplir con nuestro deber. Como iglesia, yo sé que ustedes, hermanos, se sienten bendecidos, se sienten felices, porque hay un pastor que les puede guiar, hay un pastor que les puede aconsejar, hay un pastor que está dispuesto siempre a tomar una responsabilidad, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que el pastor no es el que se duerme y cuida las ovejas de lejos. El pastor es el que las cuida de cerca y atiende sus necesidades y sus problemas, ¿verdad?, que pueda tener. Por tal motivo, hermanos, pues sí, vuelvo a repetir, me siento verdaderamente dichoso, me siento feliz de que, bueno, primeramente pues Dios me haya hecho el llamado, ¿verdad? Y sobre todo poder haber llegado acá con anticipación, porque por gracia de Dios llegamos ayer por la mañana, y pues bueno, aquí estamos, ¿verdad?, cumpliendo una vez más con nuestro deber. Yo quisiera, hermanos, que buscáramos allí en la palabra de Dios, por favor, y que cuando tengan esta porción de la palabra se pongan de pie. Voy a tomar, ¿verdad?, la Biblia que tenemos aquí, y quiero que los voy a invitar a que busquen allí en Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, yo voy a invitarles a que cuando lo tengan se pongan de pie y vamos a leer esta porción de la palabra desde el versículo 1, hermanos, porque es importante que leamos todo este texto para poder, ¿verdad?, comprender la lectura y sobre todo, pues para poder identificarnos de qué está hablando aquí la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, vamos a leer alternadamente. Dice así la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y que todo el cuerpo bien todas las junturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Amén. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor pues nos explica con mucho detalle lo que es el trabajo, lo que es la unidad, lo que es la participación de los diferentes cuerpos en la iglesia, pero sobre todo pone un énfasis bien tremendo en lo que es el trabajo de un pastor dentro de la iglesia. Yo honro el nombre del Señor y pues pido al pastor Antonio que dé un paso al frente, por favor, para que pueda, pues vamos a hacer más formal, ¿verdad? Su instalación. Y pues voy a citar una parte de aquí de nuestra liturgia. Como saben, hermanos, todo lo tenemos que hacer guiados por la palabra del Señor. No podemos nosotros poner nuestra palabra y quitarla del Señor, porque entonces estaríamos faltando, ¿verdad?, el llamado que el Señor nos hace. Por tal motivo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es hacerlo todo de una manera correcta, sabiendo, hermanos, que cuando un siervo del Señor se pone al servicio de una iglesia, se está negando, hermanos, aún a sí mismo, y está aceptando un llamado que el Señor hace, porque lo hace con un propósito. Ya lo dije, para ustedes como iglesia, esto representa pues una bendición muy grande. Para el pastor, pues yo lo siento de la misma manera, ¿verdad? Yo creo que se siente bendecido, porque pues ustedes saben, el pastor pues es de un país vecino, ¿verdad? Es de Cuba, y pues la verdad, hermanos, es una bendición tener un pastor extranjero dentro de nuestras iglesias, que en sí, pues para el Señor pues no hay límites, ¿verdad? No hay barreras,
y tampoco pues hay límites en cuestiones de lenguas, en cuestiones de culturas, porque nos podemos adaptar, ¿verdad?, a cualquier forma. Muy bien, hermanos, como ya les dije, fui privilegiado por el honorable presbiterio del centro para tomar el lugar que estoy ocupando en esta tarde. La verdad, el proceder a un acto tan importante es para mí un privilegio. Hubiera sido la segunda vez para mí de instalar a un pastor. La verdad, es para mí la primera vez hacer cooperar, ¿verdad?, con nuestro presbiterio en este trabajo que, pues bueno, es muy grande para nosotros. Muy bien, voy a hacer algunas preguntas, hermanos, a mi pastor, nuestro pastor Antonio Rodríguez. Pastor Antonio Rodríguez, yo quiero que conteste, hermano, con voz audible, para que toda la iglesia escuche y para que no vayan a decir algunos en alguna ocasión: no, pues no escuchamos, nada más escuchamos la mitad y la mitad no. Por lo tal, pues no sabemos qué fue lo que se dijo. Aquí lo que queremos es que sea una voz audible para que todos escuchen. Amado hermano pastor Antonio Rodríguez, ¿está usted dispuesto a hacerse cargo de esta iglesia como su pastor, conforme a vuestra declaración ante el honorable presbiterio del centro? Sí, estoy dispuesto al tiempo que lo requiera y la iglesia así lo disponga. Amén. Amado pastor, declara sinceramente que ha sido llamado por el Señor a tomar sobre usted este pastorado por un deseo verdadero de promover la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Así es, con todo el corazón estoy dispuesto a responder y obedecer el llamado de Dios. Amén. Amado pastor, promete solemnemente que con el auxilio de la gracia divina se esforzará a cumplir fielmente con todos los deberes de pastor de esta iglesia y que será cuidadoso en observar una conducta digna de un ministro del Evangelio de Cristo y dechado de la grey. Sí, claro que sí. Desde que comencé, desde que Dios me llamó a su camino, hice este compromiso. También desde que me llamó a ser ministro de la palabra, pues hice ese compromiso delante de Dios y delante de la iglesia, y una vez más confirmo ese compromiso. Amén. Hermanos, ustedes han escuchado de la declaración pública del pastor. Él se ha comprometido con la iglesia, pero antes de comprometerse con la iglesia, se comprometió con Dios para servir fielmente en este llamado que el Señor le hace o le ha hecho, ¿verdad? Porque no es la primera vez que está trabajando en una iglesia. Sabemos que hay pues ya un antecedente que pues nos da a nosotros el privilegio pues de poder considerarlo como un siervo fiel que está dispuesto, ¿verdad?, a seguir trabajando en la iglesia. Amada iglesia, ustedes como testigos de este acto tan importante de este día, también es necesario que pues también se comprometan como iglesia para cuidar también ustedes de su pastor. Ustedes saben que los pastores se esfuerzan cada día para trabajar con fidelidad y ellos están preocupados cuando hay alguna situación difícil dentro de los miembros de la iglesia, pero también la iglesia tiene que comprometerse a apoyar, a cuidar a su pastor y a estar en todo momento dispuestos también para ser un hombro que lo sostenga cuando el pastor pues sienta necesidad, cuando esté en problemas. Muy bien, ustedes, amados miembros de esta iglesia presbiteriana reformada Getsemaní, ¿están dispuestos a recibir al presbítero Antonio como su pastor, o a quien han llamado para que les pastoree en su iglesia? Escuché a 10. Habemos más de 10 aquí. Pregunto nuevamente, amados miembros de esta iglesia presbiteriana reformada Getsemaní, ¿están ustedes dispuestos
a recibir al presbítero Antonio Rodríguez Álvarez, a quien han llamado para que sea su pastor? Sí. Amén. ¿Prometen aceptar de sus labios la palabra divina y que además os someteréis a él en el debido ejercicio de su ministerio? Sí. Amén. ¿Prometen ustedes prometen ustedes apoyar y secundar todo esfuerzo y trabajo en favor de su institución y edificación espiritual, así como en la propiciación del Evangelio? Sí. Amén. ¿Prometen ustedes proporcionarle, mientras sea su pastor, el sostenimiento adecuado y digno en todo lo que sea necesario para la honra del Evangelio y el bien de su familia? Sí. Muy bien, hermanos, es necesario que ustedes se comprometan una vez más, levantando su mano derecha y diciendo: lo prometemos. Amén, amén, para honra y gloria del Señor. Miren, hermanos, hay algunos cargos que se nos hacen a nosotros como pastores. Yo entiendo que estos cargos ya los conocemos, los pastores los conoce también toda la iglesia, y sabemos a lo que nos responsabilizamos cuando aceptamos un llamado de una iglesia, ¿verdad? Tenemos responsabilidades grandes, por lo cual, hermanos, para mí no sería muy pertinente hablar acerca de estos cargos, porque ya leímos aquí lo que dice Efesios capítulo 4. Allí está, hermanos, asentado, ¿verdad?, todo lo que Dios pide de cada uno de los pastores, ¿verdad? Muy bien, únicamente voy a mencionar lo siguiente. Dice la palabra del Señor allá en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, o ¿cómo dice? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Entonces va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y díganmelo a mí, hermanos, que yo sé lo que es un árbol. Yo sé o conozco las características de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, porque de donde vengo, precisamente de un río, en donde todos los árboles están verdes y todo el tiempo están produciendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios habla de esta manera, sobre todo pues hablándole al pastor. Muy bien, amado pastor, yo digo las siguientes palabras. Amado pastor, no descuide el don que hay en usted. Ocúpese en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpese en estas cosas y permanezca en ellas, para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Persista en ella, y haciendo esto se salvará a usted mismo y a los que lo oyeren. Eso es lo que dice la palabra del Señor allá en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 16, ¿verdad? Nos dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trabajamos de una manera digna, y que cuando viene el patrón le vamos a entregar cuentas claras, ¿verdad?, de lo que ha encargado en nuestras manos. Por lo tanto, amado pastor Antonio Rodríguez Álvarez, le rogamos que ande en el camino del Señor y que sea digno ese llamado que el Señor le ha hecho, esa vocación, porque ese llamado es muy importante para que usted pueda cumplir fielmente con el ministerio que se está encargando en sus manos. Recuerde, amado pastor, que el trabajo dentro de la iglesia requiere mucho tiempo y disposición. Como pastor, yo le recuerdo que usted y yo y todos los que estamos dentro de este ministerio somos como médicos.
que a la hora que nos llame el paciente, tenemos que estar disponibles para atender la necesidad. Por lo tanto, únicamente lo que me resta decir, amada iglesia, es que primero, cuiden de su pastor, porque ahorita los obreros están escasos. 2, estén dispuestos siempre a escuchar la exhortación, hermanos. Muchas veces hay pecados que hay en nosotros, y cuando el pastor nos exhorta, optamos por odiarlo y por echarlo de nuestra iglesia. No debe de ser de esta manera. Tenemos que aceptar la palabra que nos da, porque Él no está hablando por su cuenta, está hablando la palabra del Señor. Sométase a esa palabra del Señor y deje que el Señor trabaje en su vida para que haya cambios verdaderos en usted. La palabra que el pastor va a impartirles a ustedes nunca va a ser de su propia cuenta. Él va a estar hablando la palabra del Señor. El pastor ya se ha comprometido con ustedes. Por lo tanto, yo les aconsejo, hermanos, que oren por él, y que cuando les sea posible también, que no nos dejemos engañar por el enemigo y digamos, no, él tiene la responsabilidad de visitarme en mi casa únicamente. No, él también necesita de que ustedes lo visiten. ¿Por qué? Porque el pastor no es Superman. No es un superhombre. Él está dotado con todos los beneficios, con todas las bendiciones que Dios ha puesto en su mano. Pero aún así, también como pastores nos deprimimos. Y en ocasiones, hermanos, tenemos problemas muy serios. Y hay que ir y hay que atenderlos también, así como ellos dan su tiempo para trabajar y servirnos a nosotros cuando lo necesitamos. Amados hermanos, voy a pedir que los ancianos de iglesia estén aquí también, junto al pastor, y que hagamos una oración, hermanos. Es importante, el pastor ya fue ordenado anteriormente, pero dice la palabra del Señor que con la imposición de las manos, ¿verdad?, del presbiterio. Entonces hay que orar por el pastor. Yo sé que va a ser su pastor, y que ustedes, al estar orando, se van a comprometer también como ancianos a trabajar en coordinación con él. Porque aquí, hermanos, no es que cada quien haga lo que bien le parezca. Aquí es que trabajen en unidad y que se pueda dar entonces el verdadero crecimiento que necesita la iglesia en este tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Si lo hacemos por separado, no podemos hacer nada. Pero si lo hacemos juntos, amados hermanos, créanmelo, que esta iglesia en tiempo posterior va a necesitar más bancas para que se sienten los que van a llegar, porque yo sé que por la gracia de Dios van a llegar más personas. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ¿verdad? Él dice que Él todavía tiene que llamar a los que han de ser salvos. Y obviamente aquí hay una iglesia en donde se predica la sana doctrina. Eso es importante. Amado pastor, si no es ninguna incomodidad, le voy a pedir que esté aquí, por favor. Y vamos a hacer una oración, hermanos, por el pastor. Amados hermanos, si quieren aceptar. ¿Sí? Muy bien. Y oremos. Amado Señor Jesucristo, honramos y glorificamos su nombre en esta hora, porque usted ha sido bueno, Señor. Hemos visto su bondad y misericordia, Padre, en la vida de nuestro pastor Antonio Rodríguez. Padre, gracias, porque usted ha sido bueno, Señor, porque ha querido, Señor, llamarlo para este ministerio, Señor, aún estando fuera de su país, Señor. Él está honrando y glorificando su nombre. Le pido, Señor, que usted se manifieste en su vida, que de hoy en adelante, Señor, Él acepte esta responsabilidad, Señor, Padre Santo, no, Señor, como una imposición, Señor, sino como un llamado que usted le está haciendo, Señor, para que trabaje en su obra. Le pido, Señor, que usted le utilice, que, Señor, desde este momento Él se comprometa a trabajar todavía, Señor, con mayor disposición, Señor, dentro de la misma. Sabemos, Señor, que muchas veces hay distancias que tenemos que recorrer, pero aún así, Señor, también sabemos que usted nos ha dado la bendición, Señor, de poner los medios para poder llegar a todo lugar. Padre, le pido que esta iglesia, Señor, que hoy
está siendo testigo de esta instalación formal de nuestro pastor Antonio Rodríguez. Padre Santo, también, Señor, encuentre la manera cómo trabajar en coordinación con él. Sabemos que hay un grupo de ancianos, hay un grupo de diáconos, hay un grupo de sociedad femenil, hay un grupo de jóvenes, hay diversos grupos, Señor, dentro de la iglesia, que ellos deben de estar dispuestos a trabajar, Señor, en cualquiera de las formas, Señor, que sea posible, para que su palabra, Señor, siga creciendo por todo lugar. Y ya que esta Ciudad de México, Señor, se considera como una metrópoli grande, Señor, en donde hay mucha gente que necesita de su palabra, Señor, que ellos puedan buscar las áreas juntos, Señor, en donde trabajar, Señor, no únicamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, Señor. Usted dice en su palabra que benditos son los pies de aquel que lleva su palabra, Señor. Le ruego, Padre, que usted dirija sus pasos y que de hoy en adelante, Padre Santo, todos, Señor, sin que haya división dentro de la iglesia, Padre Santo, se consideren como uno y puedan trabajar, Señor, cuidándose el uno al otro, porque Padre Santo, usted dice en su palabra que cuando uno de los miembros de nuestro cuerpo, Señor, está teniendo problemas, los otros miembros, Señor, tienen que sentir también y tienen que unirse para que entonces, Señor, haya apoyo y pueda haber, Señor, esa seguridad de que realmente es la iglesia de Jesucristo. Padre, le pedimos en esta hora también que usted, Padre Santo, comprometa, Señor, a aquellos que están llegando, Señor, como nuevos dentro de la iglesia. Padre, que de la misma manera, Señor, usted en algún momento les haga un llamamiento y que, Padre, nuestro pastor no sean 5 años, Señor, no sea un llamamiento únicamente de 5 años, que él pueda estar, Señor, por todo el tiempo que usted, Padre Santo, decida utilizar en este lugar, Padre, pero que en el tiempo que esté aquí, Señor, se pueda dar testimonio de que el pastor fue fiel y que trabajó, Señor, con entusiasmo y con dedicación para sacar adelante su obra. Señor, en este momento está en sus manos. Usted bendígale, Señor, bendiga a su familia, bendiga a su esposa, Padre Santo, como ayuda idónea. Y Padre Santo, que él la considere, Señor, no como aquella mujer que va detrás de él, Señor, sino como aquella mujer que va a su lado. Porque, Señor, este es el propósito, Señor, cuando usted dijo que iba a ser una ayuda idónea, para que esa esposa fuera a su lado y para que le ayudara, Señor, en todo lo que se refiere al ministerio. Señor, bendiga a sus hijos y bendiga, Señor, a toda su familia. Sabemos, Señor, que juntos todos, Padre Santo, van a poder hacer la guerra contra el enemigo, porque usted dice en su palabra, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, por tanto, permita que nuestro pastor pueda tomar su armadura, Señor, y que se pueda vestir de la fe cada día, porque, Señor, es necesario que como siervos suyos, Señor, podamos tener esa fortaleza y podamos refugiarnos en su palabra, sabiendo, Señor, que usted es el que nos va a dar la victoria, Señor, sobre el mundo, Padre. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Padre Santo, permita, Señor, que su Hijo pueda trabajar, Señor, con la facilidad, Señor, que se le puedan dar las facilidades para poder hacerlo, pero sobre todo, Señor, que él pueda tener la seguridad de que no lo respalda una persona, sino que lo respalda toda la iglesia, Señor, contando, Señor, tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes, Padre Santo, para honra y gloria de su nombre, Señor. Está en sus manos, siga haciendo la obra en él, Padre, porque sabemos que para esto usted lo ha llamado, Señor. En el nombre de Cristo está en sus manos, Padre. Y declaramos solemnemente, Señor, en esta hora, que nuestro pastor Antonio Rodríguez Álvarez está siendo instalado como pastor oficialmente de esta amada iglesia Getsemaní de aquí de Coyoacán. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Cristo oramos y bendecimos su nombre. Amén. Amén. Gracias. Amados hermanos, ¿qué le decimos al pastor? ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Bienvenido, y que el Señor bendiga su ministerio y su trabajo en este lugar. Gracias. Muchas gracias, amada iglesia. Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, ¿sí? Y les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno número, se llama Vidas Transformadas, y está a cargo del presbítero
Margarito Escobar, y la base bíblica la vamos a encontrar en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Y la lectura la vamos a hacer alternada. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Cuando la encuentren, se ponen de pie, por favor. De manera alternada. La palabra de nuestro Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Perdón, sí es cierto, dije 3, del 1 al 17. Dice la palabra: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga nuevamente. Vamos a hacer una breve oración por la palabra. Oremos. Amado Señor, le pedimos en esta hora, Padre, que usted hable por medio de nosotros. Que, Señor, esta palabra que se va a compartir con su iglesia en esta hora sea, Señor, únicamente para edificar, Señor, para aconsejar, para consolar, Señor. Que, Padre, usted, Señor, sea el que tome mi lengua en esta hora y que, Señor, no sea mi palabra, que sea la de usted, Señor, guiando, edificando, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre, que cada día, Señor, esta palabra sea para cada uno de mis hermanos y para mí, como esa regla de fe y práctica que usted pone en nuestras manos, Señor, para que vivamos conforme a su consejo. Señor, sea con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes.
lo dije hace un rato, algunos me conocen. Mi nombre es Margarito Escobar Díaz. Vengo de la ciudad de San Luis Potosí. Estoy pastoreando una iglesia en ese lugar ya por 3 años. Ya llevo 3 años casi trabajando allí. Y pues bueno, doy gracias a Dios porque hoy pues me tocó estar aquí con cada uno de ustedes, ¿verdad?, compartiendo la palabra. Como ya lo vimos, hermanos, el tema de esta hora es vidas transformadas, y la base bíblica pues la tenemos allí en Colosenses. Hay, hermanos, algunos detalles que tenemos nosotros que ver en estos versículos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que debe de ser nuestra vida. Hermanos, nuestras vidas por mano de Dios deben de ser transformadas, deben de ser moldeadas, y nuestra vida ya no debe de ser igual que la antigua. Quizá nuestra conducta antes de conocer a Cristo era una muy distinta a la que tenemos que conocer ahora. Hoy, si nuestras vidas han sido transformadas, si hoy la vida antigua ya dejó de ser y hay una vida nueva en la cual queremos glorificar al Señor, entonces, hermanos, tenemos que considerar que cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de aquel que está sobre todas las cosas, al cual nosotros como parte de la iglesia tenemos que sujetarnos, ¿verdad?, a este llamado que el Señor nos ha hecho en su palabra. Entonces tenemos que considerar algunos consejos que que el hermano Pablo en este caso les da a la iglesia de Colosas. Pablo exhorta a la iglesia, hermanos. Primero les dice, o los invita a tener aspiraciones y a tener inclinaciones también, pero no mundanas, sino celestiales, que se sometan a Dios en todo lo que hagan. Estas aspiraciones, pues obviamente tienen que ser siempre glorificar a Dios con nuestros actos, ¿verdad?, en todo lo que hacemos. 2, Pablo aconseja a los hermanos de Colosas también, y les dice que deben de dejar las concupiscencias y que deben de dejar los deseos carnales. Ahora, voy a detenerme un poco aquí y voy a explicar, hermanos. Quizás pensamos que Pablo le está hablando únicamente a la iglesia y que aquí no incluye a los pastores. Obviamente incluye también a los pastores. Todos en una unidad tenemos que glorificar el nombre de Cristo, y nos está hablando a todos. Al pastor le da el apóstol Pablo responsabilidades y le dice qué es lo que debe de hacer. A la iglesia le dice que debe de dejar los patrones antiguos de una vida perversa, de una vida mala, y que debe de conducir su vida ahora de una manera diferente. 3, les dice también, o les aconseja, que deben de dejar a un lado las pasiones y los vicios mundanos, y les invita a que se revistan de la gracia y de las virtudes cristianas. 4, también les dice que se deben de dejar gobernar por un espíritu de paz, unidad y de gratitud. Y 5, les invita a buscar la verdad para que sean ayudados mutuamente en la instrucción, en la amonestación y en la alabanza, y hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Colosas, hermanos, es una iglesia que está en una ciudad de Asia Menor. Esta iglesia, hermanos, quizás podía tener características buenas. Obviamente es una iglesia que vino de lo mundano a conocer la palabra del Señor. Ustedes como iglesia, yo como parte de la iglesia, también somos extraídos de esa vida anterior, y ahora, hermanos, vamos a suponer o tenemos que decir que somos hombres nuevos, que somos revestidos. Y esto no significa, hermanos, del atavío que nosotros podamos llevar, de la indumentaria que llevemos. No. Aquí más bien el Señor habla de que seamos llenos de su Espíritu, que seamos revestidos, que seamos personas transformadas. Por eso dice,
si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que pongan las cosas en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, los está mandando, hermanos, a que se sometan. Y creo que no es difícil someternos a ese llamado que el Señor nos hace, porque vean, hermanos, es algo tan maravilloso cuando nosotros vemos que el Señor nos habla a través de su palabra y nos dejamos guiar, ¿verdad?, por esa palabra de tal manera que nos sentimos, hermanos, como atraídos cada día a hacer las cosas todavía mucho mejores. A lo mejor llegan momentos, hermanos, en que, como lo dije anteriormente, nuestra vida también presenta cuadros de debilidad, también presenta, hermanos, estos cuadros de, pues vamos, de depresión. Pero aún con todo esto, hermanos, sabemos que cuando hablamos de que somos revestidos, de que tenemos que buscar las cosas de arriba, entonces, hermanos, estamos considerando que quizás podamos tener algunos problemas, ¿verdad?, en nuestra vida presente, pero que igual vamos a ser bendecidos si nuestra intención es someternos a Dios. Entonces, hermanos, Pablo dice: si pues has resucitado, dice, fija tus ojos en el Señor, fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en Él y no pierdas esa mirada, no pierdas ese rumbo, no pierdas esa dirección, porque el Señor te ha llamado con un propósito. Y vean, hermanos, cómo es que suceden cosas maravillosas en nuestra vida, cómo es que nos acordamos de nuestra vida anterior y vemos cómo es que Dios ha trabajado en nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? No hicimos absolutamente nada. Al recordar, hermanos, la vida pasada que tuvimos y citar o leer estos versículos de la palabra del Señor, hermanos, nos sentimos que fuimos importantes para el Señor. Porque bien, ayer, hermanos, que veníamos acá a la iglesia, veíamos que las calles estaban llenas de gente. Hay negocios, la gente está en sus vicios, está en sus deleites mundanos, ¿verdad? Y vemos que unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y finalmente, si analizamos a cada una de las personas que están allí, vemos que casi nadie se somete al Señor. Casi nadie. Ahí vemos pura corrupción, ahí vemos pura maldad, ahí vemos pura concupiscencia, ¿verdad? Y luego echamos un vistazo a nuestra vida y decimos: ¿cómo puede ser posible, Señor, que entre tantos y tantos millones de personas en el mundo pusiste tus ojos en nosotros? Y ahora, Señor, estamos acá. ¿Por qué tú no elegiste a una persona más elocuente? ¿Por qué no elegiste a una persona más preparada? ¿Por qué no elegiste a una persona con características distintas? Me elegiste a mí, que quizás era ignorante, que quizás tengo muchos defectos, pero sin embargo, Señor, también me doy cuenta que me llamaste, porque esos defectos tú viste que eran malos en mí y has querido irlos modificando, has querido poner cosas nuevas en mi vida. Hoy, hermanos, hoy el Señor le habla a la iglesia. Hoy el Señor está confrontando a la iglesia y le está diciendo: ¿en dónde estás tú, iglesia? ¿Qué has hecho tú de este llamado que el Señor te ha hecho? ¿Cuál ha sido tu conducta? ¿Realmente te has conducido fielmente? ¿Realmente has considerado cómo es que el Señor te ha hablado y te ha llamado con un propósito? ¿Cómo es, iglesia, que en ocasiones has dejado de poner los ojos en Jesús y has buscado tus propios deseos, cuando no es este el llamado que el Señor te ha hecho? ¿O acaso el Señor nos llamó para hacer nuestra voluntad? No fue así. El Señor nos llamó para que hiciéramos su voluntad, para que nos sometiéramos a esa palabra, para que viviéramos por la palabra, hermano, para que la palabra en nuestra vida fuera una guía, para que la palabra a nosotros nos condujera, para que nos llevara realmente por caminos de rectitud, para que esa palabra no nos dejara desviarnos. Y si nos desviamos, ahí tenemos un consejo en esa palabra que nos dice que debemos de vivir para el Señor. Hermanos, hay que considerar que la palabra del Señor dice que hemos muerto al pecado. Ahora, si hemos muerto al pecado,
¿podemos aún andar en él? ¿Podemos vivir en pecado aún todavía? Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo creo que tenemos que ser de una conducta diferente. Tenemos que ser distintos. Tenemos realmente que considerar que cuando el Señor habla por su palabra y dice que antes éramos muertos, éramos muertos, pero que ahora vivimos, entonces esto significa que debemos, hermanos, si ya hemos muerto al pecado, ahora tenemos que considerar que Cristo está en nosotros como una esperanza de gloria, para que le honremos, para que le glorifiquemos. Y esto muchas veces resulta difícil, hermanos, porque la verdad no hemos dejado que el Señor gobierne nuestras vidas. Pero si el Señor gobierna su vida, si el Señor gobierna tus acciones, si el Señor gobierna tu ser, entonces tienes que considerar que debes de ser un siervo que en todo momento esté dispuesto a oír la voz del Señor, a obedecerle en todo. Dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bien sea, ya nos tenemos que despojar de la vida pasada. ¿Cómo seguir viviendo de esa manera como vivíamos antes? No puede ser. Ahora nuestra conducta debe de ser diferente, hermano. Ahora debemos de amarnos los unos a los otros. Pero resulta que ahorita la iglesia está pasando uno de los momentos más difíciles de la historia, hermano. ¿Y por qué está pasando uno de los momentos más difíciles de la historia? Porque, hermanos, hoy como iglesias queremos vivir una doble vida. Queremos ser de doble ánimo. Queremos ser libertinos. Sí, ciertamente, como iglesia nos sometemos a Dios en parte. Pero la otra parte, ¿a quién la estamos sometiendo? ¿O quién nos está sometiendo? Queremos vivir de dos maneras. Queremos vivir por una parte glorificando a Dios, pero también no queremos dejar de hacer lo anterior, lo que hacíamos antes. Ahora, si yo antes pude tener vicios, o tuve vicios, no es posible que los siga teniendo. Si yo antes vivía en concupiscencias, ya no es posible que siga viviendo de esa manera. Si yo antes practicaba pecado, ya no lo debo de hacer. Si yo fui casado antes de conocer a Cristo y antes engañaba a mi esposa, ya no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ser fiel. Si soy fiel a Cristo Jesús, tengo que ser fiel a mi esposa y tengo que ser fiel en toda conducta, ¿verdad? En todo lo que yo haga, tengo que ser fiel, porque así debe de ser la naturaleza del hombre transformado por Dios, ¿verdad? Ahora, dice la palabra del Señor allí, precisamente en Colosenses 1:27, dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo hay veces, hermanos, como que no estoy muy de acuerdo en lo que se dice acerca del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces se les dan privilegios a otros que ya no son pueblo. Y al pueblo de Dios se le está considerando como menos, cuando el Señor dice aquí en su palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, entre nosotros. El Señor nos llama con propósitos diferentes ahora. Quizás antes no nos consideramos como parte importante, ¿verdad? Hablando de la humanidad, no éramos parte importante, pero ahora ya vinimos a adquirir una importancia mucho más grande, ¿verdad? Que otros que quizás antes se consideraron o se habían constituido como pueblo del Señor, pero que en su tiempo le abandonaron y no se quisieron someter. Bueno, pues ahora a nosotros Dios nos habla por medio de su palabra que pues antes no teníamos esperanza, y nos dice que hoy en Cristo Jesús tiene que haber vidas transformadas, como es el nombre, ¿verdad? O el tema del mensaje.
Tiene que haber vidas transformadas en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es Cristo en vosotros entonces? Cristo en vosotros, hermanos, es la esperanza de la gloria. ¿En quién ha fijado usted sus ojos? Ve nada más lo que dice el Señor en su palabra. Cómo con tanta paciencia, con tanto amor nos habla, nos dice: hijo mío, si oyes hoy tu voz, sométete, sígueme, haz lo que yo quiero que tú hagas. Pero hermanos, nosotros muchas veces como que tenemos esa conducta que tienen los hijos cuando tienen un mal comportamiento en la casa. El Señor nos habla amorosamente, pero yo no le respondo como debo de responderle. Yo no me someto. Quizá usted ya tiene muchos años dentro de la iglesia y considere que ya es tiempo de que haga una pausa en su vida. A lo mejor puede pensar eso, ¿verdad? Dijo un hombre un día: tengo 50 años de ser cristiano y yo pienso que mi tiempo de trabajar en la iglesia ya terminó. Ahora deben de trabajar los nuevos. Ahora deben de trabajar los que son recientes. Ellos tienen más responsabilidad que yo, porque yo ya hice mi trabajo. Pero la palabra del Señor dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Hay que ser fieles, hermanos, a este llamado. Si usted es joven y quizás considera que estar dentro de la iglesia es estar perdiendo el tiempo, déjeme decirle que está equivocado o equivocada. No es así, porque el Señor también le habla al joven. El Señor le habló al joven Timoteo por parte del apóstol Pablo, y le dice que él es importante, que nadie lo tenga en poco. Usted tiene una responsabilidad también muy grande dentro de la iglesia y puede, hermanos, ser una parte fundamental dentro de la misma. El niño también lo puede hacer, pero mayormente, hermanos, el Señor le está hablando a aquel que tiene un liderazgo. Y como dije anteriormente, el Señor no le habla únicamente a la iglesia, le habla también al pastor, le habla a los ancianos, porque ¿saben qué, hermanos? Aquí hay responsabilidades que se le delegan a cada uno. El pastor Antonio, él tiene un trabajo, y se le considera como un anciano docente dentro de la iglesia, alguien que enseña la palabra, alguien que habla de parte de Dios. A los ancianos locales, a los ancianos gobernantes o ancianos de iglesia, ¿verdad?, como se les ha caracterizado, se les conoce como pastores permanentes. Ellos son pastores permanentes. Ellos van a estar aquí siempre porque son parte de la iglesia. Quizás nacieron aquí espiritualmente, ¿verdad? Ya eran grandes y Dios hizo un llamado un día a sus vidas y ahora están en un ministerio que Dios los ha puesto. O quizás pues nacieron de hogares cristianos y Dios los ha llamado para que estén aquí. Y cada uno de ellos, hermanos, tiene diversas maneras u diversas formas de trabajar, de diversas formas el Señor les ha hablado para que trabajen dentro de la obra y para que cumplan, hermanos, con ese llamado que el Señor les ha hecho. Entonces, hermanos, Dios a través de su palabra ha querido, hermanos, manifestarnos, compartir con nosotros su riqueza. Porque el Señor a nosotros como iglesia a decirle al que está caído, al que está desfalleciendo: aquí está mi mano, hermana o hermano, levántate en el nombre de Cristo, yo voy a ser tu hombro que te sostenga. Pero hace falta que pase esto, hermano. Muchas veces nos olvidamos de esto y dejamos que aquel que está, hermanos, teniendo tribulación, teniendo problemas en su vida, lo dejamos sufrir solo. Ahora, yo pregunto, hermano, porque es una responsabilidad, ya lo dije, del pastor, de la iglesia, de los ancianos, de todo. Una ocasión hice esta misma pregunta en una iglesia y ¿saben qué, hermanos? Me llevé una decepción grande por la respuesta que tuve. Aquí creo que la mayoría de los que están ahorita congregados son parte de la iglesia local, son miembros de la iglesia. Pero a ver, hermanos, ¿ustedes conocen cada quien en dónde viven? ¿Cuántas veces cuando está un hermano enfermo, una hermana enferma, ustedes han ido y le han visitado a su casa?
A ver, levante la mano a alguien que ya lo hizo. Una, dos. ¿Y los demás dónde están, hermanos? ¿Los demás dónde están? Vean lo importante es que la iglesia se pueda edificar. La iglesia se edifica no únicamente con el trabajo del pastor, de los ancianos y los diáconos. La iglesia se edifica también con lo que nosotros podamos colaborar, hermanos, porque como parte de la iglesia somos una parte fundamental y tenemos que conocer los problemas de los demás también. Es como aquel que quiere un liderazgo dentro de la iglesia y no conoce los problemas que hay dentro de la misma. ¿De qué manera va a trabajar si no conoce nada? Tiene que él conocer antes todo para poder trabajar de una manera efectiva. Así también nosotros tenemos que saber en dónde vive cada hermano, cada hermana. Hace algunos días, hermanos, Dios puso en mi corazón el visitar a una familia. Esta familia no es parte de la iglesia. Esta familia es parte de una iglesia pentecostés. Hubo muchos problemas allí en esa iglesia, poco a poco se fue muriendo y finalmente la iglesia cerró. Ya no hay hermanos que se reúnan allá. Para esto, una de los miembros de nuestra iglesia allí en San Luis, pues anteriormente fue parte de esta iglesia, ¿verdad? Es una hermana misionera. Cuando empezaron a suceder todos estos problemas, ella salió luego de allí, porque pues, curiosamente el pastor es tío de ella y no la dejó que ella se desempeñara, ¿verdad? Como tal. Pasó, hermanos, que su mamá pues también se retiró y a esta persona fue la que fuimos a visitar. Su mamá, un hermano de ella, sus hijos, son varios allí en la familia. Fuimos a visitarla y le animamos a que se siguiera congregando. Yo no le dije, váyase a mi iglesia. No le dije eso. Le dije, si nuevamente vuelven a abrir su iglesia, congréguese allá. Congréguese allá. Estuvimos platicando mucho con ella, le estuve dando algunos consejos. Yo vi que la hermana se quebrantó en ese momento y dijo, ciertamente, pastor, yo le he fallado a Dios, pero doy gracias a Dios que puso en su corazón en que vinieran a visitarme, aunque yo no soy parte de su iglesia. Doy gracias a Dios por esto, porque si ustedes no vienen, hermano, yo no hubiera pensado en la posibilidad de regresar nuevamente a congregarme. Hermanos, cuando yo digo que como iglesia tenemos que conocer en dónde vive cada hermano, es porque tenemos una responsabilidad. Y sabemos bien que quizás, a lo mejor algunos que ustedes vieron aquí tiempo anterior, ya no están. ¿O me equivoco? A lo mejor algunos ya no están. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué han hecho como iglesia? Es necesario que consideren lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice el versículo 5, haz morir lo terrenal. Haz morir pues lo terrenal en vosotros. Haz morir toda clase de impurezas, toda clase de deseos desordenados, todo lo malo, hazlo morir en ti. Y concéntrate en el verdadero llamado que el Señor te ha hecho, porque el Señor te llamó con un propósito, y no es el propósito del llamado de Dios de que tú vengas y como miembro de la iglesia te sientes en la banca únicamente y vengas a calentarla. No, el llamado de Dios es otra cosa, hermano. Aquí hay mucho en donde trabajar, el campo es grande, y si usted trabaja, la cosecha va a ser maravillosa también. Porque no es de nosotros, hermanos, el convencer a las personas. Es de Dios el que convence. Nosotros únicamente somos un instrumento. Pero tenemos, hermanos, que aceptar con fidelidad ese llamado que el Señor nos hace, porque lo hace con un propósito maravilloso para nuestras vidas, ¿verdad? Algún día, sabemos que algún día no muy lejano, aquellos que les hablamos de Dios van a venir a los pies de Cristo, hermano.
De repente nos vamos a ver que están entrando en la iglesia y vamos a decir, pero tiene 5 años que yo le llevé la palabra y apenas hasta ahorita está respondiendo. Pero hermanos, bien lo dice la palabra, siembra. Va a llegar un momento en que tú vas a cosechar y la iglesia, hermanos, va a florecer otra vez. La iglesia va a tener esa bendición, hermanos. La iglesia va a ser aquella iglesia, hermanos, que había antes. ¿Saben qué, hermanos? Me llena de tristeza. La verdad, yo me entristezco grandemente cuando veo que pasan estas cosas en la iglesia. ¿Saben? En la iglesia donde estábamos anteriormente, a raíz de que nosotros nos fuimos, porque ya con anterioridad, algunos hermanos me habían dicho, no, pastor, cuando usted se vaya, nos vamos a ir a seguirlo a usted. Y les dije, no es así. No es así. Hay que ser seguidores de Cristo Jesús. Y a Él hay que seguir, a Él hay que servirlo. Entonces, síganlo a Él. Pero hermanos, la tristeza me da porque ellos lo cumplieron. Después de 3 años de que ya no estamos nosotros en la iglesia donde estábamos anteriormente, tristemente nos damos cuenta que algunos hermanos ya no están. Ya no están. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hermanos, es imposible para mí estar viajando semana tras semana de San Luis Potosí a Tampico, porque obviamente se necesitan los recursos. Ahora, si como iglesia nos pudieran comprar un avión, pues qué bueno, ¿verdad? Podríamos ir y venir cada rato, pero no es posible. No es posible. Hay que utilizar otros medios. Y para mí, yo lo podría hacer con gusto, pero es una distancia muy lejana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo utilizo el recurso que Dios nos ha dado en este tiempo, que por cierto, muchas veces se utiliza mal al 90% y se explota únicamente al 10%, que son los medios electrónicos. El Facebook, el WhatsApp, todo esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo agarro mi teléfono y le mando un mensajito de WhatsApp a mi hermano, a mi hermana. Hermana, lo invito a que se congregue otra vez, a que regrese a la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Por gracia de Dios ese recurso es muy importante. Y muchos de los hermanos que se alejaron, ahorita ya están otra vez en la iglesia, ya se están congregando otra vez. Esto me preocupa a mí. Cuando llegamos a la ciudad de San Luis, hermanos, nos llevamos una decepción muy grande, por 2 razones. Una fue que al llegar, los hermanos no se estaban reuniendo. Estábamos en pandemia. Pero ¿saben? Antes de irnos a San Luis, un anciano de iglesia me habló como 30 veces en 2 días. Pastor, ¿cuándo se viene? No, pues ya estamos alistando todo para irnos. Tal día, si Dios lo permite, estamos allá. Y al rato otra vez, no, pastor, pero denos una seguridad porque queremos que esté acá. Y llegamos allá y nos encontramos con la sorpresa de que no se estaban congregando los hermanos. Y entonces, ¿para qué nos llamaron, hermano? Nos hubiéramos quedado en la casa mejor y ya que pase la pandemia nos venimos. No, nosotros venimos a trabajar aquí. Así que el que quiera venir al culto, venga, vamos a tener todos los cuidados que se requieren, pero véngase. Y el que no quiera venir, entonces yo voy a hacer una cosa, voy a mandar mi mensaje a los que no vengan para que lo escuchen en su casa. Y también voy a darles el mensaje a los que se congreguen en la iglesia. Pero vamos a trabajar, hermano. Eso fue por un lado. Por otro lado, nos encontramos con una misión. 15 personas, de 15 a 17 personas que se reunían allá. ¿Y cómo puede ser posible que esto pase? Entonces, ¿cuál fue la tarea? La tarea fue precisamente tomar en cuenta lo que el Señor dice aquí en su palabra, ¿verdad? El apoyarnos mutuamente. Y entonces comento con mi esposa y le digo, ¿saben qué, hermanos? ¿Sabes qué? Vamos a implementar un plan de visitación y vamos a ir con todos los hermanos a visitarlo. Y entonces fuimos con los que asistían y con los que ya se habían retirado. Hermanos, por gracia de Dios, ahorita no somos muchos, pero ya no somos 15, ya somos 40. Ya somos 40 personas. Y eso no ha sido gracias a mí.
No, ha sido gracias a Dios, porque Dios es el que ha permitido que esas personas regresen. Sí, hemos trabajado, porque caminamos, cuando hacemos visitas, caminamos aproximadamente, mi esposa y yo, unos 7 kilómetros. Cuando hacemos visitas lejanas, unos 7 kilómetros para ir a visitar a los hermanos. No tengo ni bicicleta, hermanos. No hay ni bicicleta. Entonces, pues hay que utilizar esos miembros de nuestro cuerpo que Dios nos dio, que son nuestras piernas, ¿verdad? Y vamos a los diferentes lugares. Llegamos a lugares, hermanos, en donde los hermanos estaban infectados de COVID, estaban enfermos. Pero sin embargo, llegamos allá, oramos por ellos, los estimulamos para que siguieran adelante, para que se acercaran a la iglesia. No nos enfermamos nosotros, ellos sanaron y finalmente están dentro de la iglesia para honra y gloria de Dios. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Porque hubo amor. Aquí hay algo muy importante que como a iglesia les toca hacer a ustedes, hermanos. Hoy tienen un nuevo pastor, el pastor Antonio. Hoy, hermanos, ustedes tienen una bendición. Hoy, la verdad, ustedes son privilegiados, hermanos, porque si no saben, a lo mejor, no ha llegado a sus oídos que hay algunas iglesias que no tienen pastor, que están batallando para poder hacer sus trabajos, porque son iglesias en donde los hermanos están ocupados en sus trabajos, ¿verdad? Y no tienen tiempo para dedicarse a la obra, y son iglesias que se están muriendo. Aquí lo más importante, hermanos, es que el centro de sus vidas debe de ser Cristo Jesús, y que en base a eso ustedes deben de trabajar juntamente con el pastor, y debe de haber unidad en ustedes para que se pueda dar la bendición de que vengan tiempos mejores para ustedes y para los que puedan venir después. Solamente de esta manera, hermanos, se pueden lograr que las cosas cambien, ¿verdad? Y que estemos glorificando a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 2 versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, vivamos, hermanos, de esa manera nuestra vida diaria. Vivamos así como el Señor quiere, ¿verdad? Dice que estamos completos en Él. Entonces, si Cristo es la cabeza, hermanos, vivamos esa plenitud de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo tengo que comentar algo muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que hacen en este caso las religiones, las orientales, las griegas y las romanas? Esas iglesias dicen muy poco o nada respecto a la santidad. ¿A qué me refiero? Que cuando el pastor habla desde el púlpito de la santidad, muchos prefieren no someterse y darle la espalda. ¿Y quién es él para que me hable de santidad? Es el siervo de Dios, es el ungido de Dios. Recuerden, hermanos, muy bien lo que decía David en cuanto a Saúl, respecto a Saúl. ¿Qué era lo que decía David? El ungido del Señor. Él tenía temor. Él no quería levantarse. Él no quería ofender al ungido del Señor. Él lo respetaba. Y él decía, ¿cómo me voy a levantar yo y le voy a hacer daño al ungido del Señor? Pues el pastor es el ungido del Señor, el cual el Señor lo ha apartado para que desempeñe un trabajo aquí dentro de la iglesia, pero para que él lo haga de una manera tal que pueda resultar benéfica para toda la iglesia, hermanos, ustedes tienen que poner su parte también. Y esto es fundamental como iglesia. Y créanmelo, que no lo digo con el afán de que ustedes se ofendan. Lo digo con el afán, hermanos, de que esta palabra caiga en buena tierra, de que realmente produzca, de que realmente, hermanos, se puedan dar los cambios que se buscan con tanta intensidad cada día de nuestra vida. Entonces, hermanos, hablando de estas iglesias que no hablan de santidad, ¿verdad?, personal ni nada, ellos dicen lo siguiente: una persona puede traer sacrificios, puede repetir rezos y oraciones y después retirarse del altar e ir a cometer pecados, y nadie pensará que esto es contradictorio, que contradice la palabra del Señor. Nadie de ellos tiene esta conciencia, pero nosotros sí debemos de tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Sí debemos de tenerlo.
Debemos, hermanos, nosotros de ver las formas, debemos de ver de qué manera nos habla el Señor y considerar, hermanos, que no es que nosotros tengamos que ser iguales que ellos, que esto que hace todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, sino más bien lo que el Señor dice: hombre de Dios, sométete; mujer de Dios, sométete; joven creyente, sométete al Señor. Ve cómo es que tú eres una persona importante para el Señor y te ha dado este lugar que quizás anteriormente tú no lo ocupabas, pero ahora lo estás ocupando porque el Señor ha querido llamarte para que tú seas realmente una persona que glorifique su nombre, que vaya en pos del Señor cada día. Hermanos, una nueva vida interna exige que vivamos una vida externa de santidad. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? ¿O a qué me refiero cuando digo esto? Que, hermanos, si se transformó mi corazón, también se transformaron todos los demás órganos del cuerpo. Todo. No es únicamente acá que yo tengo que tener la palabra del Señor. No, yo la tengo que tener también aquí y en mis acciones que hago. Lo que yo haga va a determinar lo que soy. Dijo una persona que trabajaba en una ocasión en una empresa gasera. Llegó a trabajar allí y él iba con mucha confianza porque él era cristiano, y el chofer de aquel camión repartidor del gas pues también era cristiano. Pero si un día en el trabajo pues hice algunas cosas mal y me empezó a tratar con maldiciones aquel supuesto hermano, y me sorprendo y dije, bueno, ¿y dónde está aquel cristiano que me dijo ser? ¿Por qué es que me está hablando de esa manera? Y entonces me empezó a tratar mal de ahí en adelante, y todo lo que se le oían en su boca eran maldiciones, eran malas palabras, eran cosas que no iban de acuerdo a la palabra del Señor. Posteriormente, un anciano de iglesia él trabaja en la ruta, en los carros de ruta, y precisamente me toca ir con él allí, ¿verdad?, de la ciudad de Altamira a Tampico, y vamos en la carretera, y él ve a una muchacha que va así como a 200 metros, ¿verdad?, y cuando va enfrentando a ella, se orilla y le empieza a pitar con el carro, ¿verdad?, con el claxon, y luego le empieza a decir algunas cosas, le empieza a enamorar y a decirle algunas cosas. Digo, bueno, entonces ¿qué estamos jugando? ¿En dónde estamos los cristianos realmente? ¿Por qué es que está habiendo una transformación total en nosotros cuando no debemos de ser así? Debemos de ser, hermanos, nosotros prudentes en la manera de comportarnos con los demás. Y cuando yo hablo de prudencia, hermanos, es que debe de estar la palabra de Dios antes que todas las cosas, y debemos de sacar de nuestra vida, de nuestra mente, todo aquello que nos hace daño, que nos señala a nosotros, hermanos. ¿Sabía usted que en el tiempo que vivimos no necesita ni hablar de la palabra del Señor para que otros se conviertan? ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabían ustedes eso, jóvenes? ¿Sabían ustedes eso, hermanos adultos? ¿Y de qué manera se da eso? Pues es importante, hermano, con mi testimonio, porque ¿saben qué? Las personas que pasan por la calle aparentemente no saben que nosotros somos cristianos, pero estamos equivocados. Ellos sí saben, porque pasan constantemente y nos ven entrar dentro de un templo, y entonces si ven nuestra conducta aquí, que estamos, hermanos, hasta con las manos puestas en el pecho y orando con santidad, y estamos allá, hermanos, y tiramos aquella santidad y nos vestimos del viejo hombre, entonces se está considerando que no somos verdaderamente cristianos. Yo ayer coincidía con los hermanos, ¿verdad?, cuando platicábamos anoche. Hoy hay más cristianos que cristianos. Un cristiano es un pseudo cristiano, y un cristiano es aquel que vive una relación diaria con el Señor, es aquel que se ha apartado con ese propósito. Entonces, hermanos, si ustedes como iglesia han sido llamados con ese propósito, glorifique al Señor, hermano, dé testimonio de aquello que el Señor ha querido hacer con usted. Dice el versículo
el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Entonces, yo, hablando a título personal, hermanos, me siento satisfecho de trabajar en la obra del Señor. Y lo hago con tanto deseo, hermanos, que yo me atreví a decirle a la iglesia hace unos días en el aniversario: hermanos, si esta iglesia no ha sido una iglesia misionera hasta el día de hoy y no quiere ser, yo solo voy a emprender ese trabajo. Yo me voy a ir a otros lugares y voy a trabajar en otros lugares, y para gloria de Dios se van a levantar misiones de esta iglesia, aunque ustedes no hagan nada. Yo voy a hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me ha llamado con este propósito. Hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de combatir, es tiempo de trabajar en unidad, es tiempo de que nos consideremos uno en Cristo Jesús, es tiempo de que el trabajo no únicamente sea para el pastor y que a él se le llame, aunque no sea ese su nombre, pero que se le llame Zoila, Zoilo. Bueno, más bien se predica Zoila, ¿verdad? Dicen las mujeres: soy la que trabaja, soy la que lava los trastes, soy la que lava la ropa, soy la que plancha, soy la que barre, soy la que... No, aquí el pastor no es un todólogo. Él tiene su trabajo y cada uno de ustedes tiene su trabajo y tiene que trabajar fielmente en la obra del Señor, porque para eso ha sido llamado, para que usted trabaje, hermanos, y para que dé cuenta en el momento o el día que el Señor lo llame. ¿Cuántos ha ganado para Cristo? ¿Cuántas personas? Imagínense, vamos a suponer que sean 2 ha ganado. Ah, gloria a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios por eso. Pero imaginemos que sean 100 hermanos de aquí de la iglesia. Y si cada uno ganáramos uno, ¿cuántos seríamos? 200, ¿verdad que sí? ¿Es difícil? No. ¿Por qué? Porque antes de todas las cosas tenemos que pedir la guía y la dirección de Dios para poder llegar con la palabra a aquella persona y que la palabra abra su corazón y pueda haber una transformación. Pero tenemos que estar dispuestos. Yo iré, dijo Isaías. Señor, pues si nadie quiere ir, envíame a mí. Yo voy a hacer el trabajo. Termino con lo siguiente, hermanos. Dice el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, todo lo que hicieres, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Solamente así se puede edificar la iglesia. No hay que meter a nadie más. Absolutamente a nadie más. Es importante, hermanos, entonces, que consideremos que si en base al trabajo una empresa se levanta, una empresa prospera, en base al trabajo una iglesia que también es una empresa va a crecer. Va a haber más personas que vengan a escuchar la palabra del Señor. Pero no tan solo eso, va a haber personas transformadas, cambiadas por amor, por el amor que Dios tiene hacia cada uno de aquellos que todavía están allá. Pero hay que hacer un trabajo para traerlos. Y este trabajo, pues no es de salir una sola vez, es de ir muchas veces, hermano. Es de ir muchas veces y llevar la palabra. Únanse, hermanos. Ámense los unos a los otros. Créanmelo, que muchas veces nos ofendemos porque se acaba el culto y salimos y algunos nos saludan y a otros no. Y decimos: ¿qué tiene el hermano conmigo o la hermana conmigo? Y dejamos de venir a la iglesia porque alguien no nos saludó. Eso significa
que no estamos sirviendo a Dios realmente, hermano. Venimos aquí únicamente por pasatiempo o por diversión, cuando no debe de ser eso. Aquí venimos a tener nuestro oído abierto, pero sobre todo a disponer nuestro corazón, hermano, para que la palabra de Dios quede allí y para que la pongamos también en práctica más adelante, porque es necesario que la palabra del Señor corra, que no se detenga. Si usted no hace nada, entonces usted le va a poner límites y no va a correr, al menos por parte de usted. Otros lo van a hacer, pero el Señor no quiere que otros nada más lo hagan y usted se quede callado. Recuerde que si usted no habla, las piedras hablan. Glorifique el nombre del Señor, hermano, hermana, y sea fiel. Recuerde que sabemos bien que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si el Señor está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Todo lo vamos a poder en Cristo, que nos fortalece. Dios bendiga su palabra, hermanos, y esperemos que haya bendición y prosperidad y apoyo mutuo. Señor les bendiga. Puestos en pie, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Cada uno, pues, ha recibido el mensaje de Dios. De nuestra parte, de mi parte, pues haremos todo el esfuerzo, todo el empeño, siempre contando con la ayuda de Dios, de servir con amor, con esfuerzo, con dedicación, con testimonio a la iglesia, esperando también la respuesta de la iglesia al Señor de servir con santidad, en amor, para la gloria de Dios. Luego de la bendición, le voy a, mientras cantamos la doxología, pues voy a pedirle que pasen, es para recuerdo mío. Todos pasen, los ancianos al lado, los diáconos al lado izquierdo, y bueno, los demás hermanos, todos aquí, todos juntos, por favor. También los niños, si pueden llegar hasta acá para tomar una foto, reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Vamos a entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.